Bien, actualmente estamos en esta campaña electoral, todavía con unos precandidatos, y esto hay que mencionarlo de esta manera. Todavía son precandidatos. Algunos manifiestan que ya son candidatos, ¿no? Claro, algunos pueden, como corren solos en la campaña, entonces prácticamente ya las demás actividades son formalismos, ¿no? Son formalismos, pero hay que cumplir con estos formalismos para evitar alguna observación. Perfecto, vamos a conversar en torno a este tema. Voy a conversar con Silvia Guevara. Silvia Guevara es experta en Derecho Electoral y asociadas senior de AGYA Perú. Silvia, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Carlos, y muy buenas noches con toda tu audiencia. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Queríamos conversar contigo respecto a estas elecciones internas para aclarar algunos puntos. Escucho a algunos que dicen, ya tengo candidato, mi partido ya tiene candidato, a él lo voy a apoyar. No es así. Hay que entender que todavía estamos en unas precandidaturas. Si bien es cierto, algunos corren solos, pero hay requisitos todavía que cumplir y para esto están los procesos internos de cada organización política, Silvia. Correcto, Carlos. Efectivamente, a la fecha no tenemos todavía candidatos, no tenemos precandidatos o candidatos a las elecciones internas o primarias también conocidas, ¿no? Vamos a saber recién quiénes son los candidatos y las listas finales para el 23 de diciembre de este año, que es la fecha máxima en la cual se tienen que presentar las listas. Entonces, lo que va a pasar y lo que de repente los ciudadanos también pueden observar es de que de los 39 organizaciones políticas, 37 tienen la modalidad por delegados, ¿no? Ujú. Y no todos tienen la misma cantidad de delegados a elegir. Al 30 de noviembre van a elegir a sus delegados y para el 7 de diciembre ya van a tener que elegir sus candidatos, ¿no? Y del 7 hasta el 23 de diciembre como máximo para que puedan presentar las listas finales. Entonces, sí vamos a poder saber quiénes van a quedar como candidatos para el 7 de diciembre, pero claro, hay cúpulas partidarias que efectivamente lo que hacen es directamente simplemente hacer una simulación interna de lo que viene a ser una elección que realmente a veces en la práctica no se da, ¿no? Pero Ujú. existen también escenarios de partidos, como por ejemplo el caso del Partido Aprista, que tiene 15 listas de precandidaturas, en el cual además tiene que ver cómo cumple con esta valla interna. Recordemos que tienen que cumplir una valla interna del 10% de votos válidos también para que puedan continuar dentro de lo que viene a ser este proceso electoral. Entonces, en efecto, no tenemos todavía nosotros candidatos a la fecha. Efectivamente, ahora, estos procesos internos son distintos. Por un lado está un militante, un voto, y por el otro lado está la elección por delegados. Así que hay también procesos distintos. El Partido Aprista y Renovación van por un militante, un voto, Silvia. Correcto, lo que es un militante, un voto, la elección la vamos a tener ya el 30 de noviembre, ¿no? El 30 de noviembre se va a definir. Pero en el caso de las modalidades por delegados son dos etapas, ¿no? Para el 30 de noviembre va a existir la elección de los delegados y para el 7 de diciembre ya se van a realizar la elección de las candidaturas, que es en donde va a participar también directamente supervisando la OMPE, ¿no? Ujú. Entonces, en el caso de un militante voto, la modalidad es que los mismos afiliados van y van a tener que emitir su voto directamente por las listas de los precandidatos. En el caso de la modalidad por delegados, no. Primero estos afiliados van a elegir a unos representantes que se denominan en este caso como delegados, y dependiendo cómo haya determinado cada uno de los partidos cuántos son. Hay algunos que, por ejemplo, tienen 10, otros tienen 80, otros tienen 3, ¿no? No hay un número mínimo ni un tope por la norma, así que Ujú. depende cómo cada uno haya determinado cuántos delegados tiene. Y ya para el 7 de diciembre, ya estos delegados elegidos previamente por los afiliados van a tener que elegir a los candidatos. Ahora, esto a nivel de lo que viene a ser la elección del primer paso de los delegados es un tema netamente que corresponde y de manera interna a cada partido, ¿no? La elección de los candidatos el 7 de diciembre sí cuenta de manera obligatoria con una supervisión, en este caso por la parte de la ONU. Ujú. Y también, amigos televidentes, Silvia, hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de votos que tiene que emitirse.
¿no? O sea, no es que van a elecciones internas y si no va o van 4 gatos ya lo elegimos a él, no. Hay un porcentaje del padrón de militantes que se dio a conocer tanto a los organismos electorales. Sí, solamente que acá sí voy a hacer una precisión interesante. Ujú. El padrón realmente más complicado, digamos, lo tienen en este caso los partidos que tienen la modalidad un militante, un voto, ¿no? Porque es el 10% de los votos válidos emitidos. Entonces, quiere decir, depende de la cantidad del padrón, tienen que asegurar o garantizar en este caso que existe el 10% de votos válidos. Si es un padrón pues amplio de más de 10.000, por ejemplo, afiliados, estamos hablando que el 10% es un poco más elevado que lo que tiene en este caso un partido con la modalidad por delegados. ¿Por qué? Porque en el caso de la modalidad por delegados, el 10% no es de los afiliados que votan y eligen a los delegados, sino es el 10% de los delegados. O sea, si tienes 20 delegados en tu partido, tienes que cumplir el 10% de 20. Si tienes 7, ese 10% es 7. Si tienes 10 delegados, el 10% de 10. Con lo cual nos damos cuenta pues que es mucho más viable y por esa razón tal vez ha sido que la mayoría de partidos, por no decir casi todos, el 95%, han optado por esta modalidad porque es la modalidad que de alguna manera les puede dar mayor garantía, digamos, a nivel de lo que viene a ser el tema operativo para que puedan cumplir con este requisito que recién para este proceso de las elecciones del próximo año se va a aplicar. Anteriormente, en procesos anteriores no ha existido esta valla interna, ¿no? Únicamente nos hemos manejado por la barrera electoral, que es ya la que se cuenta una vez que ya se emite, en este caso, el voto, y es para la distribución de los escaños en el caso del Congreso. Ahora, lo ideal hubiera sido que tal vez tengamos las PASO, esto que se tenía dentro del Congreso y que este Congreso se encargó de desmontarlo totalmente. Porque hablar pues de una elección por delegados, no hablamos de una democracia interna propiamente, pues ya cuando hablamos elección por delegados, es decir, elección a dedo. O sea, elección a dedo, porque incluso corren solos muchos partidos, corren solito con un candidato propio. Así que hablar un poco de democracia interna en torno a esta modalidad, un poco complicada, ¿no? Tal vez un militante y voto es un poco más abierto el tema, pero lo otro, reitero, por delegados, sí tiene algunos reparos, al menos deja eso. De hecho, la modalidad por delegados es la modalidad menos democrática, ¿no? Dentro de las tres que se tienen a la fecha. Sería democrática en la medida que cada uno de los partidos realmente motive la participación de sus afiliados y tenga una mayor cantidad de delegados. Pero como la norma no te obliga a que tengas un mínimo, ¿no?, de delegados, o sea, tú puedes tener hasta 2 o 3, como sucede en el caso también de lo que tenemos a la fecha, y con 3 o 4 o 5 delegados que te indica esta modalidad, ¿no? Ahora, un tema importante también se ha dado es con relación a lo que viene a ser el voto preferencial, que creo que también es a lo que puedes hacer referencia, Carlos. Lo que sucede es que muchos están ya en campañas individuales, ¿no? Y eso es porque nosotros en las elecciones generales como ciudadanos tenemos el derecho de poder elegir hasta, en algunos casos, hasta el doble voto preferencial. No quiere decir que la columna, ¿no es cierto?, son para la cédula, son 5 columnas que vamos a tener. Fórmula presidencial 1, vamos a tener diputados, vamos a tener columnas, Senado por candidatos a nivel nacional, Senado por distrito múltiple que le llaman, o lo que nosotros podemos comprender como Senado por candidatos departamentales, y finalmente lo que son los candidatos al Parlamento. Entonces, en una cédula vamos a elegir 5 columnas. 4 de ellas, menos en la fórmula presidencial, aplica el voto preferencial. Entonces vamos a tener que marcar el símbolo del partido y al costado del símbolo del partido podemos tener la oportunidad de colocar el número del candidato de preferencia. Entonces, por esa razón es que se desvirtúa dentro de la misma campaña también esto, que realmente pues a veces adelantados incluso sin tener la condición de candidato, porque quieren asegurarse estos votos de manera preferencial con el número que les pueden otorgar más adelante, ¿no? Bueno, por eso decimos que el proceso electoral va a tener muchísimo cruce de promesas, ofertas, ¿no? Van a vender el oro y el moro, van a ofrecer todo lo que pueda. Me voy a ir a una pausa, Silvia, te voy a quitar unos segundos porque regresamos también para analizar a los candidatos. Dentro de estos candidatos tenemos prófugos, inhabilitados, procesados, y están en las listas, en las diversas listas. Hay padres, hijos, madres, esposas, es todo, ¿no? Todo en familia para muchos
muchas agrupaciones también. Nos vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando y seguir de alguna manera informándonos cómo marcha al menos esta etapa, según el cronograma, del proceso electoral 2026. Volvemos. Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. Conversamos con Silvia Guevara, experta en Derecho Electoral, y también ella es asociada senior de AGIA Perú respecto a al menos a este estadio de este cronograma electoral, que son las elecciones internas. Los candidatos ya presentaron sus candidaturas dentro de sus organizaciones políticas, luego esto se va a someter a las elecciones primarias o internas de diversa modalidad. Hasta el 30 de noviembre será un militante un voto, que ahí entra el Partido Aprista y Renovación Popular, obligado, dicho sea de paso, y el 7 de diciembre ingresan las demás organizaciones en torno a esta modalidad por delegados. Pero, y luego ya se oficializará cada una de estas candidaturas o postulaciones. Sin embargo, dentro de estos precandidatos vemos prófugos, inhabilitados y muchos de ellos procesados. Está allí, por ejemplo, Vladimir Cerrón, está por ahí el inhabilitado Martín Vizcarra, está por ahí el condenado el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández. En fin, o sea, están puestos algunos en cabezas de listas, otros como vicepresidentes. Pero Silvia, voy contigo. ¿Cómo interpretar esta actitud de estas personas que, dicho sea de paso, tienen los procesos pendientes, pero que integran las listas? Ellos resultan decir, oye, Vladimir Cerrón dice, oye, yo no tengo ninguna condena, puedo estar en la lista. El señor Martín Vizcarra, bueno, dice, estoy inhabilitado, pero me voy a la Corte Interamericana. En fin, ¿cómo interpretar estas actitudes? Bueno, lo que se interpreta es como una afrenta completa contra el principio de legalidad, ¿no? Específicamente contra las normas de derecho que están establecidas para el marco de este proceso electoral. O sea, mira, acá hay dos aspectos, ¿no? O dos grupos, se puede decir. El grupo de aquellas personas que tienen un impedimento expreso, como es el caso del señor Martín Vizcarra, así como el caso también del alcalde, el señor Fernández, que sí tienen un impedimento. En el caso del señor Martín Vizcarra está inhabilitado, o sea, tiene en este caso sus derechos políticos suspendidos, ¿no? Y ni siquiera goza de afiliación, un requisito obligatorio para quienes quieren ser candidatos a la fórmula presidencial. Tanto el candidato a la presidencia, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, tienen que tener afiliación. Y en el caso del señor Martín Vizcarra eso no se cumple, ¿no? En el caso del exalcalde, que también estamos haciendo referencia, tiene una sentencia también en primera instancia, y eso también es un impedimento para postular, ¿no? Y es una situación en la que difícilmente en la etapa en la que tenemos, pues va a poder ser revertida, y la situación actual es esa. Y en el caso del señor Vladimir Cerrón, lo que tenemos es que está prófugo, o sea, estamos hablando de, ¿no? Por ejemplo, estamos con relación también al caso del señor Pedro Castillo, que en este caso pretende también aparentemente postular, pero él está en este caso detenido. Pero en el caso del señor Vladimir Cerrón, él está prófugo. Entonces, aquí yo sí he sido bastante enfática en solicitar, y creo que debe haber una interpretación, un pronunciamiento por parte también del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Es importante Perdón, porque la Silvia. figura que hemos tenido hasta las elecciones anteriores es lo que quizá una cuestión más, una posición más conservadora, es decir, vamos a conservar, incluir aquellos candidatos que no cumplen, de alguna manera conservando parte de la fórmula presidencial, tal como pasó en las elecciones anteriores con el mismo señor Vladimir Cerrón, que finalmente después fue excluido, ¿no?, de la fórmula presidencial, porque recordemos que él iba en la fórmula presidencial Listas original. incompletas. No, pero lo cierto es que cuando estamos frente a una situación en la que la hacen a sabiendas de, porque se sabe que los impedimentos ya están ahí, es una situación distinta. Entonces, finalmente esto va a quedar en manos del jurado, ver qué criterio va a adoptar, o la exclusión directa única nada más del que sería en su oportunidad candidato, ahorita son precandidatos, y O lo la plancha. segundo vendría a ser si finalmente opta por la declaración de la improcedencia completa de la fórmula presentada, ¿no? Porque sería como una especie finalmente de sanción a la misma organización política de un acto que pues ha nacido nulo, ¿no? Que es desde el inicio, digamos, ha tenido ese defecto de nulidad. Entonces, ahí Efectivamente. vamos a tener que finalmente observar cómo va a ser el criterio que va a adoptar en esta oportunidad el jurado, porque no estamos hablando de un caso, sino de varios, y claro, cada caso tiene su propia particularidad, pero sí va a ser importante porque ya hemos visto que el jurado ha tenido ya una actitud
en pro de salvaguardar el sistema democrático, ¿no? Y más allá de eso, las normas electorales, más que hacer puro cumplimientos de requisitos, tienen ese sentido de finalmente hacer que la actuación se enmarque en lo que viene a ser el tema de la democracia, ¿no? Y finalmente tener opciones como ciudadanos que son realistas, ¿no? Que no necesariamente son promesas, digamos, que generan incertidumbre, que no sabemos si se van a materializar. Si bien es Exactamente. cierto, en el caso, por ejemplo, del señor Martín Vizcarra, puede ser que a lo mejor su situación cambie a nivel, digamos, del tema del tema de derechos humanos a nivel internacional, pero eso no necesariamente va a conllevar a un cambio dentro del cronograma actual, porque ya hay plazos que se han cumplido y hay etapas que ya no se pueden retrotraer y su condición ya no va a afectar en este caso como para que él sea candidato. Entonces se genera una falsa expectativa en la ciudadanía y yo creo que con responsabilidad, como están todavía en la etapa de internas, podrían ellos retirar su candidatura y entrar societario en su lugar, ¿no? Para que de esta manera no puedan arriesgarse finalmente a tener una lista de fórmula presidencial que pueda ser susceptible no solamente de exclusión o de declaratoria de improcedencia por parte del jurado, sino que admitiéndola en el escenario que el jurado decida eso, en el caso digamos, de la lista, esto puede ser también materia de tacha, ¿no? Pero acá Claro. vemos defectos de inicio como impedimentos claros de postulación que se tienen en este caso de algunas de las personas a que estamos haciendo referencia. Efectivamente, lo ideal es que todo empiece bien, ¿no? Y si presentan esta lista a sabiendas de lo que pueda ocurrir, ojo, la presenta la organización política. Entonces, ahí hay dos posibilidades, que retiren, como bien dices, al candidato que está pues inhabilitado o cuestionado, o que se bajen a la plancha entera. Finalmente es la organización quien se tiene que responsabilizar de ello. Pero veremos cómo el Jurado Nacional determina. Sin embargo, también yo manifestaba que el proceso electoral está empezando recién, pero ya empieza con tumbos, ¿no? Estamos hablando del tema de la neutralidad electoral. Una neutralidad electoral que no se está respetando incluso desde antes de la inscripción de precandidatos. Hay que recordar que tiene sanción ya Rafael López Aliaga, él ha sido alcalde de Lima y aprovechó su cargo para hacer proselitismo. César Acuña también tiene 5 sanciones también por los jurados electorales, también por haber hecho campaña, tomando y teniendo el cargo de gobernador. Y ahora tenemos el caso de Fuerza Popular y esta Cámara que salió del Congreso y llegó, oh sorpresa, según Fuerza Popular, hasta Huanchaco. Solita llegó a la Cámara hasta Huanchaco. Y el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo ya está investigando y para muchos ya el hecho está allí, más que evidente, no hay más que decir. La Cámara, un bien público, se utilizó para una campaña proselitista, pero ahora hay que seguir indagando quiénes se van detrás. Pero de que hay una vulneración y un riesgo a la neutralidad en esta campaña, pues está más que evidente en este y otros casos. Silvia. Caso para quienes van a ser candidatos, ¿no? El riesgo también es para todos los que ejercen función pública. Actualmente, Carlos, les comento para que también tengamos este dato que es importante. Hay 2 reglamentos con relación a neutralidad. Uno que es bajo la competencia del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y otro reglamento que ha sido emitido en este caso por la PCM también este año, es un decreto supremo que justamente regula el tema de neutralidad para cualquier servidor público, sea que ocupe un cargo, en este caso de dirección, o sea simplemente alguien que ejerce función pública. Entonces, esto da margen de actuación para que las mismas entidades procedan a través de los procedimientos disciplinarios, ¿no? O también comuniquen el tema si es que identifican alguna otra cuestión adicional, si corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En el caso que tú mencionas, efectivamente, se tiene que verificar bien el uso de los bienes, pero sobre todo en el caso de neutralidad hay un aspecto que es importante y es que la responsabilidad es una responsabilidad subjetiva dentro del marco de lo que viene a ser el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que se valora, o sea, tendría que valorar la intención, la intencionalidad con la cual se realizaron, en este caso, la actuación, si se quiso favorecer o no, ¿no? Y finalmente lo que se está cuestionando con relación a este procedimiento es la sanción.
En el caso específico del numeral 32, por ejemplo, que se enmarca en el caso que tú acabas de mencionar, no, la sanción no es una sanción de multa, ¿no? La sanción viene a ser en una determinación de responsabilidad que finalmente después se deriva al Ministerio Público y a la misma entidad. O sea, es decir, que de determinarse que efectivamente había una vulneración, esto va a regresar en el caso que corresponda, si es que procede, el jurado finalmente lo evalúa al mismo Congreso y van a remitir los actuados también al Ministerio Público. Y será el Ministerio Público, en el marco de sus competencias, que determine si ha habido una cuestión de una conducta que se enmarque en algún delito electoral, Efectivamente, ¿no? efectivamente, Silvia. Entonces, al final, hay conductas que de por sí nos pueden parecer obvias como ciudadanos que vemos, pero hay otras conductas que se tiene que determinar esta vinculación directa. Y aún Y aún, Silvia. Bien, parece que le perdimos la señal con Silvia, pero como bien dice ella, va a tener que continuar con esta investigación, se va a tener que determinar responsabilidades, el caso no puede quedar así, es un caso grave donde está pues en juego la neutralidad en este proceso electoral, la transparencia en este proceso electoral y esperemos que los órganos electorales pues estén a la altura de esta situación.